La izquierda en Colombia no es solo el pacto histórico, hay otras listas como la de Fuerza Ciudadana que apuntan a quedarse con curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en las diferentes regiones en las próximas elecciones del domingo. Y su líder natural es Carlos Caicedo. Él fue alcalde de Santa Marta, exgobernador del departamento del Magdalena y actualmente es precandidato a la presidencia de la República, pero en los últimos meses ha tomado alguna distancia del gobierno Petro. Sin embargo, argumenta que el país debe seguir por el camino del progresismo. Y justamente es nuestro invitado en este momento. Señor Caicedo, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y quiero preguntarle específicamente cómo está de cara a los pocos días que quedan para estas elecciones legislativas. Buenas tardes, Yair, y a todos los televidentes del canal Cartagena. Bien, señor Caicedo, hablemos de Fuerza Ciudadana, su partido político. ¿Por qué decidieron conformar esta coalición progresista que incluye incluso sectores de izquierda e incluso excombatientes de la guerrilla de la FARC, los del Partido Comunes? Bueno, sí, esta es una coalición precisamente que representa a Colombia. La encabeza Gloria Gaitán, que es la hija del caudillo liberal popular socialista Jorge Eliezer Gaitán. Ahí está su legado presente en esa lista. Pero también firmantes de paz, líderes del movimiento social, comunitario, campesino, magisterial, particularmente el expresidente de FECODE, Nelson Alarcón, que está con el número 4 y que ha defendido la educación pública igual que nosotros. Es una lista que representa a las regiones colombianas también. Invitamos a votar por ella porque harán en el Congreso lo que nosotros hemos hecho en la región: gobernar a favor de la gente, en su caso, legislar a favor del pueblo, de los derechos de la gente, para superar la pobreza, para lograr desarrollarnos como un país que potencie su industria nacional, su turismo, que convierta la economía informal en motor del desarrollo a través de la economía cooperativa, una bancada que legisle a favor del federalismo en Colombia para que las decisiones y el poder no estén concentrados en Bogotá, una bancada de congresistas que legislará obediente al mandato que el pueblo le otorga para hacer también control político, de manera que pidan cuentas por la inversión que necesita Bolívar, que necesita el Caribe, que necesitan los territorios para desarrollarse y para mejorar su calidad de vida. Hace 4 años usted participó en la consulta presidencial obteniendo cerca de 500,000 votos. ¿Cuáles son sus objetivos para estas elecciones y qué metas de representación ustedes esperan lograr tanto en el Senado como en las diferentes cámaras? Bueno, se espera que se pase con el umbral mínimo necesario y la votación sea aún superior para que tengamos una bancada robusta. Estamos trabajando para que así sea. Le pedimos al pueblo de Bolívar y del Caribe colombiano respaldar esta opción porque ha sido una opción que ha sido coherente. Hemos respaldado al presidente Petro a lo largo de estos años y hemos sido una fuerza de izquierda que, aunque no hemos estado en su gobierno, que aunque hemos estado esperando la inversión que él se comprometió a hacer en la región Caribe y en particularmente en el Magdalena, donde nació este proceso, y aún no llega, hemos sido coherentes con el respaldo al presidente. Pero claramente representamos una izquierda con resultados, una izquierda que se ha concentrado en garantizarle con la defensa de los recursos públicos obras al pueblo. Y en segundo lugar, somos una izquierda regionalista, federalista, que aboga por los derechos de la gente en los territorios para que tengamos mejor salud, mejor educación, mejores servicios públicos, mejor seguridad. De forma que con una votación masiva a la Cámara, llevamos listas a la Cámara en varios departamentos, entre ellos Bolívar y Magdalena, Atlántico, en el caso del Caribe colombiano, y lista al Senado. Con esta bancada, el pueblo podrá contar con legisladores a su servicio para buscar devolverle el poder nuevamente a las regiones, a los territorios. Su lista, o más bien la de Fuerza Ciudadana a la Cámara de Representantes por Bolívar, tiene los 6 candidatos. ¿Cuál es la meta concreta y cómo planean representar al departamento?
Bueno, el departamento de Bolívar, igual que el departamento de, de Sucre, Córdoba, Magdalena, Guajira, aún Atlántico, son territorios que tienen unas ciudades portuarias, unas ciudades turísticas, unas ciudades con zonas altamente desarrolladas, pero que a su vez conviven con zonas profundamente deprimidas. De manera que las listas a Cámara en la región Caribe buscan levantar una voz también en la lucha por nuestros derechos en la región, con una bancada que defienda los derechos de las comunidades afro, de los campesinos, de las mujeres trabajadoras, de los obreros, de los jóvenes estudiantes, de los sectores populares, de los comunales, de las poblaciones sexualmente diversas, de poblaciones que están en condiciones de desigualdad e inequidad en nuestro territorio. Por eso tenemos que buscar la superación de la pobreza, la garantía de los derechos fundamentales, y no solo en Cartagena, en cada una de las capitales del Caribe colombiano, del Pacífico colombiano, de las regiones colombianas que lamentablemente tienen los mayores acumulados de desigualdad, que nos sitúan en el cuarto país más desigual de América, aún con todo y gobierno progresista a bordo en Colombia. ¿Cómo está proyectando su rol político y la acción de su coalición después de las elecciones del domingo? ¿Qué esperan? ¿Cuál es el escenario planteado después del domingo? Bueno, hay necesidad de levantar una voz, en primer lugar, con experiencia en el manejo de la gestión pública en el Ejecutivo. Porque si usted mira, buena parte de los candidatos son personas que ni han estado trabajando en el Estado, no lo comprenden, no lo entienden, simplemente tienen una posición político-ideológica, o otros han sido congresistas, seguramente buenos congresistas, pero sin experiencia en el manejo de la rama ejecutiva. Y lo hemos visto en este gobierno, que más allá de sus buenas intenciones, nosotros le hemos respaldado, lo repito, pues su capacidad ejecutiva ha sido poca, su capacidad de entregar obras. Nosotros tenemos experiencia en recuperar una universidad pública del Estado que estaba en ruinas, quebrada, y llegar a una ciudad en ley 550, sitiada por los grupos narcoparamilitares, convertida en una de las 50 más violentas del mundo, y sacarlo de la quiebra, sacarla de ese listado infame y convertirla en una ciudad que empezó a ser líder, y por eso el pueblo nos siguió reeligiendo en Santa Marta y luego en la gobernación del Magdalena. Hemos enfrentado mafias, élites políticas que históricamente han saqueado lo público, y con ellos no hay que aliarnos. Por eso representamos también una propuesta política distinta a la izquierda del presidente y del pacto, y pues nosotros no nos parece que haya que hacer ese tipo de alianzas, porque a la postre se terminan entregando las reformas, los cambios que el país necesita, haciendo acuerdos con ese tipo de políticos camaleónicos y oportunistas. Y en tercer lugar, representamos un modelo político que defiende las regiones, que hemos vivido en las regiones, que entendemos los problemas de las regiones y que le daremos empoderamiento a los gobiernos territoriales y a los estamentos de las regiones, no solamente en la apuesta productiva y social, sino también en temas tan importantes como la seguridad, la paz total. Vemos que fracasó y hoy pues se extienden los grupos narcoparamilitares por el país, y esto implica reevaluar ese modelo en coordinación con los estamentos productivos, sociales y territoriales de las regiones, y eso encarnamos nosotros. De manera que el país conocerá no solamente nuestras propuestas, sino también nuestra historia de vida, nuestro modelo de gestión de lo público, que contrastará con las distintas candidaturas, que algunas son más de lo mismo. Se necesita de una izquierda fogueada en la rama ejecutiva con resultados como el que nosotros encarnamos, porque no solamente venimos de los sectores populares, sino que hemos entendido que a la pobreza se le enfrenta con programas que efectivamente superen la inequidad y la desigualdad. Y esto se tiene que hacer con gente que se haya, digámosle, fogueado en la experiencia, entregando resultados.
Quiero preguntarle sobre las alertas que ha encendido el presidente Petro sobre la transparencia electoral. ¿Usted coincide con él o cuáles son o cuáles deberían ser justamente las garantías que deben ofrecer las autoridades electorales para la transparencia de este proceso? Las mafias políticas intentan comprar votos para hacerse con las curules de Cámara y Senado, como históricamente lo han hecho en representación de los territorios, dejando huérfanos territorios sin esa representación que debe estar al servicio del pueblo y no de estructuras mafiosas. Los grupos armados ligados a esas estructuras mafiosas intimidan, constriñen al elector y quieren, por supuesto, restringir la participación de las comunidades escogiendo a los candidatos que los representan. Claramente hay alertas en distintas partes de Colombia y es la responsabilidad del gobierno nacional y del sistema electoral colombiano dar las plenas garantías a los electores. Y para cerrar, yo quiero preguntarle sobre, o más bien que deje un mensaje a los potenciales electorales de Fuerza Ciudadana para este domingo. Bueno, le agradecemos a ustedes, invitamos a votar por el logo naranja, que simbólicamente tiene un puño, el puño de la lucha, de la resistencia y de la victoria del pueblo contra las mafias y por recuperar lo público. Estamos en el tarjetón de Senado, en la parte superior derecha, en la esquina. Cuando reciben el tarjetón, va a ser el primer logo naranja que ven en la parte superior. Marcando por ellos, escogemos senadores al servicio del pueblo. Igualmente a las cámaras de representantes. Los logos naranja están presentes también en los tarjetones de Cámara. Invitamos a votar por ellos para contar con representantes y senadores que legislen y hagan el control político a favor de una Colombia federal, del poder restituido en las regiones y los derechos colectivos para superar la pobreza y adentrar a Colombia por el camino de la productividad y las oportunidades para las mayorías. Muchas gracias. Señor Caicedo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.